Buenas noches. Bueno, esta semana mi compañera Mariana Berrío y yo elegimos un artículo de Science Direct que se llama ¿Qué impulsa la participación en el mercado bursátil? El papel de los factores institucionales, tradicionales y conductuales de Mark Q, Andrew y Nilo. Bueno, primero quisiera responder a la pregunta que se nos plantea de que si ya nos sentimos como en capacidad de plantear una pregunta. Bueno, yo creo que sí, creo que ya podemos como empezar a plantearnos una pregunta de investigación, pues ya con los artículos que hemos leído, también hemos identificado como varios temas que son recurrentes y también sabemos algunas dudas o vacíos que se podrían como explorar más a fondo. Bueno, además de eso, pues ya tenemos más claro qué aspectos de la inversión nos interesan y a qué tipo de casos como que nos podríamos enfocar más en la investigación. Siento que tal vez pues faltan algunos como ajustes, pero tenemos una buena base para empezar a formular la pregunta. Bueno, respecto al artículo de hoy, básicamente lo que busca es entender qué factores influyen realmente en que la persona decida o no participar en un mercado de valores, es decir, como invertir en acciones. Bueno, a pesar de que muchas personas tienen ingresos o patrimonios suficientes para invertir, la verdad es que una gran parte no lo hace. Entonces, hasta ahora muchos estudios han intentado responder esa pregunta de por qué las personas que pueden hacerlo no lo hacen, pero casi siempre desde un enfoque muy limitado. Se enfocan más que todo en la variable de el nivel de ingresos o la educación y no consideran como un panorama más completo. Lo más interesante de este artículo es que los autores proponen como una mirada más allá de que integra mucho más y plantean que hay tres tipos de factores que se deberían analizar como de forma conjunta. Primero, por un lado, los factores institucionales que dependen del país, como la regulación financiera o la confianza de las instituciones. Por otro lado, los factores tradicionales como la edad y el ingreso o el nivel educativo. Y finalmente, los factores conductuales o nuevos que influyen en aspectos como la confianza, la religiosidad, la sociabilidad o incluso como las experiencias de vida difíciles. Entonces, la idea de los autores es combinar como todos estos elementos en un solo modelo y que permita ver cuáles pesan más y en qué contextos pesan más. Y lo hacen además como proponiendo una especie de pirámide de participación que es inspirada en la jerarquía de necesidades de Maslow, donde se sugiere que los factores básicos como la riqueza o la aversión al riesgo deben estar cubiertos antes de que entren a jugar los factores que son más sofisticados como los valores personales o la ideología política. Esta propuesta pues queda abierta, por cierto, para que otras investigaciones futuras la pongan a prueba. La metodología de este estudio se basa en un análisis exhaustivo de los factores que influyen en la participación en el mercado de valores, tomando en cuenta tres tipos de factores, los que ya fueron mencionados anteriormente, los institucionales, los tradicionales y los conductuales. Los autores utilizaron datos extraídos de cuatro olas, una encuesta que cubre más de 100.000 individuos en 19 países europeos. Estos participantes tienen en su mayoría más de 50 años y la encuesta recoge información detallada sobre salud, educación, riqueza, habilidades cognitivas, entre otros factores. Y el estudio se enfoca principalmente en dos tipos de variables. Variables tradicionales, que incluyen la edad de género, el nivel educativo, la riqueza y la aversión de riesgo. Estas han sido como variables ampliamente estudiadas de la literatura financiera, ya que se asume que tienen un impacto directo en las decisiones de inversión. Y segundo, las variables conductuales, que abarcan aspectos como la sociabilidad, confianza, habilidades cognitivas, religiosidad, orientación política, experiencia de vidas difíciles y optimismo. Estas variables han sido como más en estudios recientes como factores adicionales que también pueden influir en la decisión de participar o no en los mercados financieros. Bueno, para analizar la probabilidad de participación en el mercado, los autores emplean un modelo lógico que permite modelar la probabilidad de que un individuo participe en la bolsa en función de variables explicativas. Esta técnica es útil dado que la participación es una variable dicotómica. Uno de los aspectos clave de este estudio es la inclusión de la aversión del riesgo como una variable directamente medida.
Algo que se ha pasado por alto como en otros estudios anteriores es que se utiliza una pregunta directa sobre la disposición a asumir riesgos financieros que se convierte en una escala de 1 a 4. Una vez ajustado el modelo Logit, los autores emplean el método de descomposición de Shapley para desglosar la contribución relativa de los factores institucionales, tradicionales y conductuales a la variabilidad en la participación en la bolsa. Bueno, esto le permite identificar qué conjunto de variables tiene un impacto mayor de decisión en la participación del mercado. Para evitar el sobreajuste del modelo, los autores también usaron regresiones Lazo, un enfoque que permite más como seleccionar un conjunto más reducido de variables, asegurando que los resultados sean más robustos y no dependan como excesivamente de las particularidades del subconjunto de variables. Además, también se realiza un análisis de subgrupos donde los países se agrupan según la calidad institucional que usan los indicadores del Banco Mundial sobre gobernanza. Y para estudiar las regulaciones nacionales afecta la participación en el mercado de valores. Y de manera similar, los individuos se agrupan según su riqueza y educación para entender cómo estos factores afectan de manera diferente la participación en mercados como más sofisticados. Y finalmente se analiza la participación en el mercado de valores, cómo cambia a través de diferentes niveles de sofisticación, tanto a nivel individual como institucional. Los autores proponen como un modelo jerárquico de participación que se inspira en la pirámide de necesidades de Maslow, que describe cómo los factores más básicos, como la riqueza o la aversión de riesgo, deben estar resueltos antes de que factores más complejos, como las creencias personales o la confianza, jueguen un papel significativo en la toma de decisiones de inversión. Bueno, ahora los resultados principales que deja el estudio. Primero que todo, el modelo que usaron acierta un 85% al predecir si una persona participa o no en el mercado de valores. Esto quiere decir que funciona pues bastante bien. Y lo que hicieron para esto fue clasificar los factores que influyen en 3 grupos principales. Están primero los factores tradicionales, que son básicamente los de siempre: la edad, los ingresos, la educación, la riqueza, entre otros. Estos explican casi la mitad de la decisión de invertir o no, y esto representa pues un 49%. Luego están los factores institucionales, como el país donde uno vive, la calidad de las instituciones en el país donde uno vive y pues qué tan buena es esa regulación financiera. Estos pesan un 32%. Y por último están los factores conductuales, o sea, cosas más personales como que tanto confías en los demás, o si eres sociable, o si practicas alguna religión, o incluso pues como la tendencia política. Estos aportan nada más un 19%. Ahora, pues uno podría llegar a pensar que los factores conductuales no importan mucho porque son el grupo más pequeño, pero ojo, porque dentro de ese grupo hay cosas muy relevantes. Por ejemplo, se encontró que ser sociable, o sea, tener interacción con otros, aumenta la probabilidad de invertir. También tener buenas habilidades cognitivas como recordar o razonar bien tienen un efecto importante en esta decisión. Y pues como dato curioso, la religiosidad tiene un efecto negativo, o sea que las personas más religiosas tienden a invertir menos, y quienes se identifican más con la derecha política tienden a invertir más. Ahora, otra cosa clave que encontraron es que la aversión al riesgo, o sea, ese miedo a perder la plata, es fundamental. Muchos estudios, por lo general, han dejado esta aversión al riesgo por fuera, pero este estudio muestra que no incluirla cambia prácticamente todo, porque otras variables pueden parecer más importantes de lo que realmente son si no tenemos en cuenta ese miedo al riesgo. Y aquí viene pues una idea más que proponen pues como estos autores, que es pensar estos factores como una especie de pirámide, al estilo de la de Maslow. Es decir, primero necesitamos saber o tener lo básico, como los ingresos y los conocimientos, y ya después entran otros factores como las ideas políticas, las creencias o la confianza en otros. Ahora bien, las recomendaciones que dejan en el estudio son que las estrategias para fomentar la inversión en bolsa deben adaptarse a diferentes perfiles, dependiendo pues de las personas y los contextos.
también pues que es esencial mejorar el acceso a la información y la educación financiera en algunos casos, mientras que en otros se debe reforzar la confianza en las instituciones o considerar pues influencias culturales y sociales. Y pues como por última recomendación pues tenemos que las políticas públicas y las estrategias de las entidades financieras deben ser segmentadas, reconociendo así que no todos los individuos enfrentan las mismas barreras para poder participar en el mercado de valores. Bueno, conclusiones. El estudio básicamente nos ofrece una visión más completa e integrada de los factores que inciden en la participación bursátil. También pues proporciona una estructura jerárquica novedosa que puede ser aplicada y probada en otros contextos, por ejemplo en América Latina, Asia o África. Y también pues el estudio invita a investigadores a explorar nuevas variables como las redes sociales y la digitalización financiera en esta, digamos, la influencia que tienen en esta participación, ¿cierto? Se concluye pues básicamente que invertir no es solo una decisión económica, sino pues el resultado de una combinación compleja de factores personales, sociales y pues institucionales. Y pues básicamente podemos decir que este estudio es un punto de partida porque los autores dicen, miren, tengan este modelo, funciona bien, pero todavía hay mucho que queda por investigar. Por ejemplo, se debe probar si esta pirámide funciona igual en América Latina o ver cómo influyen ahora estas cosas como las redes sociales, la digitalización o la desinformación. En resumen, invertir en bolsa pues no es solo una decisión racional o económica, sino que es algo, como ya mencionábamos anteriormente, algo mucho más complejo que tiene capas personales y sociales. Por eso necesitamos como seguir indagando sobre este tema. Bueno, este fue el artículo de esta semana. Espero que tengan una feliz semana. Hasta luego.